Ya estoy grabando. Lo primero que vamos a ver. A ver, esperen. Lo primero que vamos a ver y vamos a avanzar será cavitación. ¿Por qué? Porque generalmente o sea, lo repite. Solía repetirlo en las dos, de hecho. Tanto en el principio como en el final. Ahora no lo ha preguntado, pero como se los digo, sería lo mejor que podrían hacer es eso, estudiar cavitación. ¿Por qué? Porque ya les preguntó por tipos de cavitación y ahora, o sea, básicamente suele repetir cavitación porque es lo que más le interesa en mecánica de fluidos para hidráulica. Así que eso, vamos a avanzar primero cavitación, ¿ok? Para darnos una idea. ¿O no saben qué? Vamos a avanzar primero del primer parcial cuáles son las fijas. Eso. Del primer parcial, en propiedades físicas, puedes preguntarles este tipo de resúmenes. Los flujos de magnitudes físicas que existen en la mecánica de fluidos o en la física en general. Él menciona tres en su para fluidos, que existe la ley de Newton, la ley de Fourier y la ley de Fick. ¿Qué representa cada una? La ley de Newton representa básicamente la inercia de un cuerpo, ¿no? Cómo actúa la inercia del campo referente a un cuerpo. La ley de Fourier, el paso del calor. Y bueno, la difusividad de calores en palabras técnicas. Y la ley de Fick representa la difusividad de la masa, básicamente. Si les puede preguntarles, o sea, es una pregunta un poco rebuscada, pero me acuerdo, es que puede preguntarles hasta resúmenes. Así que yo diría que por lo menos tengan en claro los conceptos básicos, pero trato de irme a lo que no suele preguntar. Si les pregunto un flujo o sea, los flujos de magnitudes físicas, le hacen esto: ley de Newton, ley de Fourier y ley de Fick, básicamente. Porque si no están fregados, porque si no ya les va a ir mal, por así decirlo, porque vieron ustedes que les preguntó, ¿qué les preguntó? Incertidumbres de Freud o similitud de Freud, perdón. Tipo, eso nunca en la vida lo había preguntado, pero es algo muy sencillo de responder. Así que les puede preguntar, lastimosamente les puede preguntar. Ahora, si lo quieren más desarrollado, en esta parte es la explicación de la ley de Fick y la ley de Fourier. Son dos puntos que yo creo que se puede preguntar sobre el primer tema de propiedades físicas, porque ya les preguntó viscosidad y ya les preguntó, no, les preguntó viscosidad, pero es lo que suele preguntar, digamos. Básicamente, la ley de Fick, como le digo, la difusividad de la masa, cómo pasa el flujo de la masa, básicamente en fluidos, de manera directa, y la ley de Fourier, que es básicamente el calor. ¿Y cómo se compone esto? Las magnitudes de la masa, básicamente es el kilogramo dividido entre el espacio, básicamente por el tiempo. Es eso. Básicamente como medir un caudal, por decirlo así. Básicamente el flujo de la masa es eso, caudal, viéndolo de una manera más técnica, teniendo en cuenta las derivaciones tanto de la masa, el volumen en cuestión de un recorrido aproximado. La ley de Fourier es básicamente no lo mismo, pero toma en cuenta más el tema de la transferencia de calor. ¿Y qué es el calor? Es la energía. Por lo tanto, se toma en cuenta tanto el área en el que se va a recorrer como el tiempo. Es como póngale que calientan una olla, ¿no ve? Y el fuego va a venir de abajo hasta que se transmita toda la olla, tío, hacia toda el área de la olla. Va a tener un calor en relación al área donde se va a esparcir debido a un tiempo específico. Y como podemos ver, esto es básicamente la constante de transmisión de calor. Eso. Y ahora Sí, esos serían los conceptos que tendrían que tomar en cuenta. ¿Y ya? Eso sobre el primer parcial diría que es lo más importante. La ley de Fick, la ley de Fourier y que entiendan bien si les pide los flujos de magnitudes físicas. Como les dije hace rato, uno es la inercia, no, perdón, uno es la ley de Newton, la ley de Fick y la ley de Fourier. Son tres leyes. Si les pido un resumen, puede ser que se los pregunte. Es una pregunta muy corta, así que
Básicamente esa sería una de las preguntas primordiales. Ley de Fick, en pocas palabras, porque es una pregunta muy corta y suele hacer tres largas y dos cortas, o suele hacer dos largas y una corta. Así que les puede pedir un resumen también, es otro tema. Igual el resumen lo pueden ver en el Classroom, bueno, perdón, en el Drive que les pasé y que les voy a volver a pasar para que lo puedan ver. Ahí explico mejor el resumen completo de propiedades físicas. Pero estas leyes son muy importantes, como les dije. Ya, una vez ya teniendo en cuenta eso, ya podemos entrar a cavitación. Esa sería una pregunta. Ahora podemos ver cavitación. Entiéndase que cavitación básicamente es lo que impide o lo que nos hace medir básicamente todos los sistemas hidráulicos. ¿Por qué? Porque todas las bombas turbinas se busca con un objetivo: la mayor eficiencia posible, la mejor relación potencia-peso y evitar la cavitación. La cavitación básicamente, a conceptos técnicos, básicamente es la formación de cavidades, o sea, de burbujas macroscópicas en el seno del líquido, de manera matemática, a partir de núcleos gaseosos. ¿Qué quiere decir esto en español? Que la cavitación básicamente son burbujas que se generan dentro del líquido, bueno, dentro del fluido, que se debe a algo muy importante, el gradiente de presiones. Si digamos hay un fluido el cual está de una presión constante, se aumenta la presión y ya básicamente se puede generar cavitación. De misma manera, si se aumenta la temperatura, va a inferir en la presión, se va a generar la cavitación. Se puede generar de distintas maneras. Hay muchas variables, pero la más importante es el cambio de presiones. Y en este punto podemos ver una línea de temperatura, bueno, una escala de temperaturas, la cual nos dice desde el cero absoluto, que sería 0 Kelvin, cómo aumenta la temperatura de fusión, luego la temperatura de ebullición y luego la temperatura de ionización. Entre ese medio existe el cambio de líquido a gas y esa transición es el vapor. Entiéndase que el vapor es, digamos, un gas en transición, básicamente, que tiene tanto partículas de líquido como de gas, que está en transición. Y eso es lo que se genera, burbujas de vapor, porque es un estado en transición el cual va a explotar, por así decirlo. Luego, los tipos de cavitación. Existen tres tipos: acústica, óptica e hidrodinámica. La acústica se debe a sonidos. La óptica se debe a vibraciones, perdón. Vibraciones, alteraciones de sonido, etc. La óptica se debe más al tema de transferencia de energía a través de luz, lo cual es muy raro, no suele pasar. Es un fenómeno muy raro. Y la hidrodinámica es la que nos interesa, que es básicamente al momento de que el líquido en general, digamos, tiene cambios en sí, cambios de movimiento, ya que ya sea que aumente su temperatura, se mueva, tenga un montón de casos, toda la acción es dinámica, ¿no? ¿Por qué? Porque va a obtener rozamiento. Y es la que nos interesa, cavitación hidrodinámica. Las otras dos son muy raras de verse en el tema industrial. La cavitación hidrodinámica es la importante. Básicamente nos dice que se da cuando una corriente fluye, lo que les dije, a una baja presión, un cambio de presión básicamente. Aquí podemos ver el concepto de la burbuja, que tiene una presión interna y una presión externa, la cual se va a relacionar con los radios básicamente. Y ya, es toda la ecuación sobre el tema de las presiones internas de la burbuja. Ya teniendo en cuenta la presión interna va a ser la presión externa por la deformación del fluido, teniendo en cuenta el radio y teniendo en cuenta también la presión de gravedad más la presión de vapor. Esa es la presión interna. Y ya vas desglosando. La cuestión aquí es de que lo que nos trata de demostrar la ecuación, es que a partir de eso, teniendo en cuenta, vamos a poder concluir que ¿cómo se dice? La presión más alta del fluido la presión de la cavitación, perdón, la presión de la cavitación va a ser menor a la presión de vapor. ¿Y quiere decir esto? Que la cavitación se va a generar justo antes de llegar al tema de vapor. Es básicamente eso. Toda esta ecuación se debe al concepto de tratar de analizar la energía interna y externa. Eso.
Ahora los tipos de cavitación. Si se acuerdan, les preguntó un tipo de cavitación en específico. Si no estoy mal, les preguntó cavitación por pulsos de presión. Para repasarlo, existen tres: cavitación por burbujas aisladas, cavitación por cavidades semipermanentes y cavidades por pulsos de presión. Las cavidades por burbujas aisladas básicamente nace en las zonas de presión inferior a la tensión del vapor líquido. Básicamente es porque en cierto punto donde el fluido tiene una presión, se va a generar en la parte más baja. Si tiene un cambio abrupto de presiones, se va a generar debido a eso. O sea que el fluido puede estar de manera uniforme y demás, pero es que como es un líquido y no es un gas, no llega a ser de manera uniforme al 100%. Les expliqué anteriormente que un líquido tiene una velocidad media, ¿no ve? Tiene un movimiento medio. ¿Por qué? Porque no es uniforme. El gas tampoco, pero el gas, su desorden es, ¿cómo se dice? Es despreciable al momento de analizar el fenómeno. Así que básicamente en cavidades de burbujas aisladas es que se generan burbujas en puntos donde no llega a ser uniforme al 100% el líquido. Y esto se debe ya sea a contenedores, que no, un cambio abrupto del flujo, etcétera, etcétera. Y como pueden ver en el gráfico, lo que se ve es básicamente la caída de presión de cavitación, donde se van a generar esa tensión del vapor. Luego, básicamente, nos explica la cavitación por cavidades semipermanentes. Esto se genera a través de la bomba. Puede ser que la bomba o sea, eso es un concepto que van a ver en hidráulica, que la bomba en general debe ser igual. Claro, porque va a girar en una forma circular, ¿no? En eso. Y lo que nos va a decir eso va a ser de que tiene que ser uniforme, tiene que tener un plano meridiano, un plano el cual, digamos, sea igual en ambos lados. ¿Por qué? Porque si no se genera cavitación de esa manera, donde, digamos, cuando se genera, digamos, básicamente por cambios de velocidad, y eso se debe a cambios en el diseño, digamos así. No sé si llevaron con el ingeniero Valdivia elasticidad, pero digamos se puede generar debido a que haya pequeñas grietas, se genere por pequeña concentración de tensiones, y a partir de ahí donde se generan esas fisuras, el fluido no va de manera lógica, no va de manera uniforme. Por lo tanto, en esa pequeña parte se puede generar cavitación. Básicamente es eso. Ahora también se puede generar por tramos muy muy forzosos, básicamente, donde el fluido no puede ir de manera normal y se genere cavitación. Eso. Y cavitación por pulsos de presión básicamente se debe a eso, pulsos de presión. Se genera básicamente en cuerpos amortiguados o máquinas hidráulicas. Se produce por fluctuaciones de presión de gran amplitud y baja frecuencia, básicamente que se esté jugando con el... Bueno, no lo conocen, pero las bombas generalmente tienen un variador de frecuencia para que, por así decirlo, aumentemos su potencia a menores velocidades. Pero al, digamos, tratar de forzar la bomba para que trabaje, digamos, de manera con más fuerza, básicamente puedes generar esto, que digamos que se generen pulsos de presión en la bomba por cambios abruptos, y básicamente ahí se generan cavitaciones. Eso. Ahora aquí la cavitación, aquí nos da una explicación cómo se genera cavitación. Por erosión, frecuencia, lo que les acabo de mencionar, y vibraciones. Todo se va a que es perturbado. El ciclo del fluido, del líquido en sí, es perturbado. Por ejemplo, vimos aquí cavidades semipermanentes se genera por el cambio del diseño o cambios abruptos donde la velocidad cambia y ¡pa! Se genera cavitación. Aquí por la variación de frecuencia, y aquí básicamente porque en sí no es uniforme el traslado del líquido. Por lo tanto se genera, como dice, por erosión, por frecuencia y vibraciones. Teniendo en cuenta eso, existe el coeficiente de la cavitación. Un coeficiente que nos dice un índice de cómo medir la relación que existe para generar cavitación en un líquido. Y aquí podemos ver, nos dice
que la parte de arriba sería energía por unidad de masa que se opone a la cavitación. Y la parte de abajo sería energía por unidad de masa que favorece la cavitación. Tapia, ¿qué no entendiste? Para que te lo vuelva a explicar. Tapia, ¿entendiste algo o no? Para que te lo vuelva a explicar. Bueno, sigamos. Como les dije, la parte de arriba representa la energía que se opone y la parte de abajo que favorece. ¿Y en qué concepto nos vamos? En que básicamente aquí medimos la presión o sea, la presión estándar del líquido menos la presión de la cavitación, teniendo en cuenta el peso específico claramente, que es lo que se opone y lo que favorece es la velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos la velocidad nos dice es lo que básicamente favorece a que se genere cavitación por los ejemplos que vimos anteriormente, por la frecuencia, cambios de presión, que no se esparce uniformemente y eso genera básicamente la cavitación. De manera matemática sería el aumento de velocidad. Si aumenta la velocidad, va a aumentar la cavitación. Y ahora, ¿qué es lo que se opone? Básicamente que el fluido pueda aguantar ciertas presiones antes de llegar a la presión de cavitación. Si esta presión de cavitación fuera mayor, la presión ya no se opondría y ya no tendría sentido, por así decirlo. Luego de eso también ese es básicamente el coeficiente K de cavitación. Ahora también esto es lo mismo, pero en temas de bombas y ya algo más especializado del índice de Thomas. ¿Por qué? Porque aquí no vas a saber cuánta es la presión de cavitación, básicamente. Y en este caso se mide la presión atmosférica menos la presión de vapor por no es el peso específico, es la masa específica, perdón, por la altura de succión. Son temas que ya van a ver en hidráulica, pero el índice de Thomas nos dice eso, porque de manera matemática no puedes medir la presión de cavitación. Así que lo que haces, tampoco podrías saber a qué velocidad exacta está yendo el fluido. Así que por lo tanto el índice de Thomas es ya de manera más industrial que nos dice con datos que podemos obtener de fabricante. La presión atmosférica, la presión que utilizas, o sea, en el lugar donde trabajas, la presión de vapor, que básicamente es lo mismo, dependiendo del ambiente, si trabajas a menos 15 grados, a 20 grados, a 40 grados, se puede tener una presión de vapor. Y luego la masa específica también es lo mismo, se puede obtener por tablas. La altura de succión es la altura a la cual tu bomba hace el esfuerzo para succionar desde el recipiente donde está succionando el agua hacia arriba. Básicamente esa altura la puedes obtener por diseño. Bueno, tú mismo te das la altura, perdón. Y luego la oposición básicamente sería la altura total de empuje al fluido. Sería eso, básicamente. Les haríamos una explicación más concreta de cómo es el índice de Thomas, pero estamos un poco apurados, pero básicamente es eso. Aquí es de manera matemática, aquí es de manera más industrial, teniendo en cuenta la altura de succión, la altura de operación total del sistema hidráulico. Eso. Variables de la cavitación, les dije que hay un montón de variables, puede haber básicamente, puede variar de todo, la velocidad, la temperatura, la presión, la densidad, puede haber un montón de variables, la variable de la incertidumbre, de la ignorancia, por ejemplo, pero la más clave, la que siempre se va a relacionar entre todo, es que la presión varía. ¿Por qué? Porque ya les hablé anteriormente que la presión es como la tensión normal en sólidos. O sea, es lo que lo deforma. Así que básicamente la presión siempre va a ser una tensión que va a existir en el fluido. Y aquí es importante porque se varía la presión y se genera ese cambio de estado. Ahora, ¿dónde se puede generar la cavitación? En cuencos amortiguados, en bombas y turbinas hidráulicas, en válvulas. ¿Y qué podemos utilizar para que no se genere, ¿no? O bueno, ¿qué podemos hacer para evitarlo? Un buen diseño de ingeniería, que la bomba que estén ocupando no sobrepase la capacidad o no trabaje una capacidad tan baja a la que se fue diseñada. Los tramos que vas a ocupar, digamos, si necesitan más de 6 bombas en su vida, no utilices 3, digamos, por así decirlo, o no utilices válvulas de más si no vas a hacer un mantenimiento. Las válvulas, aunque no lo crean,
Es un factor muy importante porque ahí se corta el fluido, también los codos y demás de un sistema. Así que sí es muy importante. Eso. Materiales resistentes a la erosión, ahí ya entra el tema de qué fluido vas a manejar. Y ahí ya se eligen el tipo de tubos, el tipo de bomba, porque no es una bomba de la misma manera en la que se utiliza para, por ejemplo, aguas de pozo, digamos, por así decirlo, en la industria alimenticia. Es un ejemplo. Y incorporar aire, eso ya va más al tema civil, al tema de la construcción, por las bombas inyectoras. Se puede incorporar aire al tema de construcciones o que sea el fluido muy espeso, que sea por ejemplo caramelo, azúcar, o sea, derretida o demás, ahí sí, pero después no. Generalmente no en nuestra área, pero sí se puede ocupar en esos temas específicos. En temas de alimentos también. Eso sería cavitación. Serían todos los conceptos. Acuérdense, así dando un repaso rápido, qué es, cómo se genera, la ecuación fundamental de la energía interna y externa, los tipos de cavitación, cavitación por burbujas aisladas, cavitación por cavidades semipermanentes y cavidades por pulsos de presión. A qué se debe, cómo se generan, coeficientes, la variable más importante, dónde se genera y métodos para evitar la cavitación. ¿Alguna duda? No. Ok, ahora para aclararlo, les puedo preguntar de todo, les puede preguntar resumen. Y si les dice resumen y no se acuerdan, escriban lo que puedan. Eso les va a decir, inclusive si ustedes les preguntan. Escriban hasta donde puedan, pero de preferencia háganlo todo. Así que eso. Ya vamos una. Ahora, no, ya vamos dos, perdón. Ya vamos dos. Ahora vamos a ver. ¿Vieron el ejercicio de análisis dimensional con el ingeniero? No, no. Lo vamos a ver ahorita. Lo, lo vimos en una clase virtual, pero así que posiblemente haya algunos que no lo hayan Claro, visto. claro. Está bien, está bien. Ahorita vamos a ir por orden. O sea, voy a ir descartando las preguntas más trincadas, digamos, de cada cosa. Así para ir, digamos, ya. Para que esté en orden, pues, ¿no? Para que lo vean la grabación y no me digan que me saqué algo de la nada. Lo vamos a ir viendo en orden por temas, ¿ok? Si ustedes se ordenan también. Aquí está. ¿Dónde estás? Final, corregido. ¿No les pasé el primer parcial? Creo que sí. No les pasé el primer parcial. Bueno, igual lo tengo aquí. Creo que sí, a ver. Creo que es este. No, no es este. Espera. Um, un momento. Va raro. A ver, lo voy a buscar ahorita. Quiero ver estática de fluidos. Ahí hay una pregunta un poco rebuscada. Ahora, del tema del primer tema de propiedades físicas, ley de Fick diría que es algo rebuscado. No creo que lo pregunte, pero puede preguntarlo. Así que es. Ahora, cavitación se supone que es de las más fijas. Se supone. Así que a ver qué les depara, ¿no? Pero cavitación es de las más fijas, así que métanlo o no sé, estudienlo. Así que eso. Y ley de Fick y ley de Fourier sí es algo que sería sacado de onda, pero puede preguntar. Como les dije en este punto, todo tienen que estudiar. Todo, todo, todo. Así que vamos a ver el tema. Ah, no me sale. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Fue raro, lo tenía aquí. Aquí estás. Ya está. Ok, ya es lo que estábamos viendo. Ya, ahora vamos a ver.
Ay, hijo de su madre. Dale. Coño. Ok. Esto es equilibrio relativo. Pensé que estaba, ¿cómo se dice? Vertical. Sí, vertical. Ya ni modo. Equilibrio relativo básicamente es en estática de fluidos, perdón. En estática de fluidos lo que ven es el desorden, ¿no? Que existe, bueno, la tensión que se genera en espacios, básicamente, ¿no? Si no estoy mal, básicamente esto, que existe, digamos, una fuerza de masa, básicamente partiendo de que se va a desordenar a los distintos lados, porque trabaja en un un eje X, Y, Z. Por lo tanto, el esfuerzo se va a generar en en las tres coordenadas y básicamente a una cierta velocidad de aumento o deceleración, pero tomando en cuenta también el peso específico y como les dije, los esfuerzos normales del fluido, a diferencia de los sólidos, es la presión, básicamente. Así que pasando en cuenta eso, tenemos una ecuación que nos dice cómo se va a deformar el fluido. Ahora, en equilibrio relativo nunca en mi vida he visto que lo pregunten, pero he visto que lo avanza bastante. Y básicamente te toca el tema de qué pasa si ese, ¿cómo se llama? Ese recipiente estático gira o se mueve. No es lo mismo que cuando gira de manera dinámica, porque de manera dinámica tiene un paso de caudal. Estamos hablando de algo estático que va a girar de repente. Y básicamente eso es el relativo, que se basa en eso, en el movimiento que se va a generar a través del esfuerzo de los esfuerzos que hay en los ejes, ya sea para qué lado se vaya a mover. Teniendo en cuenta eso, podemos ver básicamente cómo funciona el eje, tanto en los esfuerzos, en el movimiento A como en el movimiento G. ¿Por qué? Porque G es la fuerza de inercia que existe en la parte que empuja el fluido y lo otro es de manera vertical, ¿no? Dependiendo del eje donde gire. Y básicamente eso nos muestra el desorden que existe que va a moverse de un lado a otro. Eso, básicamente eso sería equilibrio relativo. Esta parte no es tan importante, ¿por qué? Porque esta es una parte matemática. Netamente explica cómo funcionan los ejes de manera en cálculo 2 por así decirlo. Cómo se traslada el cambio de fase entre derivadas. Pero lo que nos importa es esto, básicamente. Toda esta parte, que básicamente nos habla de eso. Y ya. Ahora, ¿qué pasaría si el mismo procedimiento que vimos que se giraba de un lado a otro por un movimiento vertical, ¿no ve? Se genera de manera rotacional. O sea que ese mismo recipiente estático se genera de manera gira, básicamente, como una licuadora. O si quieren verlo, también como un baño. Sí, técnicamente. Pero más que una licuadora. Básicamente sigue el mismo concepto, pero lo que cambia aquí es la fuerza de giro. Teniendo en cuenta el momento de radio. Eso. Es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, pero digamos parte de la misma ecuación. Teniendo en cuenta los ejes donde se va a mover. Teniendo en cuenta la velocidad del ángulo. Y el cambio de fase. Eso. Básicamente. No lo profundizo tanto porque en mi vida he visto que lo pregunte, pero como anda preguntando huevadas, prefiero enseñarles, digamos. Así que básicamente esto es equilibrio relativo de manera normal. ¿Qué pasa si se gira hacia un lado? Y este es el mismo equilibrio, pero aquí la diferencia es esa, que digamos, aquí gira en su propio eje. Es la gran diferencia, tomando en cuenta las velocidades angulares y el giro. Eso. Ahora, teoría del empuje no les voy a explicar porque la verdad dudo que lo pregunten. Si saben con puertas, es lo mismo, así que no voy a estudiar, no voy a poner teoría del giro. Luego les preguntó aproximación de flujo compresible, ¿no? En el primer parcial. No, les preguntó estática de fluidos compresibles. No creo que lo vuelva a preguntar. La verdad sí ya se los preguntó y fue una pregunta rebuscada. No creo que les vuelva a preguntar la misma pregunta rebuscada. Así que vamos a ir al siguiente tema,
que sería flujo potencial y flujo rotacional. Esa nunca le he visto que lo pregunte, jamás. Pero aquí vamos a ver primero la velocidad. La velocidad de un fluido básicamente basa en tres conceptos, como sabemos que se va a deformar, etcétera, etcétera. Tiene tres puntos de velocidad: la velocidad U, la velocidad V y la W. La W es la de giro, o sea, básicamente, la de giro. La otra es, digamos, ¿cómo se dice? La otra es, digamos, cómo se mueve el fluido de manera, ¿cómo se dice? Perdón. Uno es, digamos, cómo se mueve de un punto a otro. La otra es básicamente cómo gira internamente. Y la tercera es cómo se va deformando a partir de ese punto. Teniendo en cuenta eso, podemos ver que el triángulo de velocidades de un fluido se basa en los ejes X, Y y Z a través del tiempo. Y aquí nos explica básicamente cómo funciona la velocidad de traslación, de rotación y de deformación. Traslación, como les dije, de un punto a otro, la rotación que gira, y la deformación puede existir tanto de manera angular o de manera lineal. Generalmente son las dos. Teniendo en cuenta eso, ya podemos ver cómo se va a deformar a través del tema. Digo, del fluido, perdón. ¿Por qué? Porque un fluido, digamos, aunque se mueva, a diferencia de los sólidos, el sólido básicamente se va a mantener uniforme, capaz se deforme por algún esfuerzo, pero en general, digamos, él no tiene líneas de energía. Así que básicamente aquí sí afectan las líneas de energía o las líneas de movimiento, lo cual hace que se gire. Como son partículas que tienen una fuerza de atracción muy débil, básicamente va a generar eso, que se deforme, que roten entre sí o que también se trasladen. Un sólido generalmente lo que hace es trasladarse y luego vibra. Eso. Partiendo de eso, esto no es tan importante porque es velocidad en cinemática de fluidos. Esto es velocidad en cinemática de fluidos. Por lo tanto, lo que suele preguntar generalmente es ya aceleración en cinemática de fluidos. Él suele preguntarlo aceleración en cinemática de fluidos, aceleración para fluidos o aceleración de una terna intrínseca. ¿Por qué? Porque, digamos, la aceleración se puede ver de manera vectorial, no, perdón, de manera algebraica, se puede ver en forma de matriz, y la otra forma se puede ver de manera con coordenadas intrínsecas. ¿Por qué lo vemos con coordenadas intrínsecas? Porque, digamos, es una manera fácil de analizar, básicamente. Es una manera muy fácil de analizar por el tema de la gravitación. Tenemos un sistema de referencia con el campo gravitatorio. Así que podemos analizarlo teniendo en cuenta sus esfuerzos de los tres campos. En cambio, de la otra manera es un poquito menos práctica porque es, digamos, básicamente ir deduciendo, tomando propiedades de un lado a otro, teniendo en cuenta los ejes X, Y y Z. En este caso, tomamos en cuenta simplemente hacia dónde van dirigidos los esfuerzos y ya. Ya, ok, partamos de esto. La aceleración básicamente es la derivada de la velocidad a través del tiempo, teniendo en cuenta que trabaja en planos X, Y, Z, teniendo en cuenta también los planos vectoriales, I, J y K. Podemos partir de aquí de que esta es una ecuación básicamente donde nos muestra cómo funciona la aceleración en cada campo, en X, en Y y en Z. Nos va a decir que es igual a la aceleración por una aceleración convectiva y una aceleración local. La convectiva básicamente es, digamos, cómo se mueve en todo el trayecto hacia cierto lugar. Y la local básicamente cómo se mueve de manera cada partícula individualmente, qué hace mientras se va transportando. Si gira en su propio eje, si choca con otras partículas, hacia qué lado gira. Puede girar en su propio eje pero desde distintos ángulos. Básicamente es el comportamiento que existe en la partícula, y aquí es básicamente cómo el fluido en general se mueve. Es eso. Teniendo en cuenta eso, tomamos en cuenta las velocidades, cada una en su respectivo campo, ya sea W. Teniendo en cuenta eso, y ahí tenemos la ecuación. Pero lo que le importa al ingeniero es esto: la ecuación por la terna intrínseca, que básicamente es tomando en cuenta el punto de referencia de la Tierra, R, ¿no? Luego
se los compone por esfuerzos ya sean normales, binormales y tangenciales. En este caso existen esfuerzos tangenciales debido a que la partícula va a moverse hacia allá de manera directa. Ahora, ¿existe una relación que existe entre esfuerzos normales? También, pero eso lo vamos a ir deduciendo después, ¿vale? Porque la velocidad simplemente responde a esto, a la velocidad tangencial. Luego ya derivando podemos entender que la aceleración tiene que ver con tanto los esfuerzos tangenciales como los normales. Básicamente eso. Partiendo de eso podemos agarrar acá, la aceleración la derivamos, ¿no? Básicamente. Y según el campo que pudimos ver, según los esfuerzos tangenciales, normales y binormales, nos sale que B está en componente en tangencial, pero no en normal y binormal, básicamente. Y a partir de eso podemos ya teniendo una derivada tanto de B en coordenadas tangenciales, podemos utilizar, digamos, derivamos básicamente, eso derivamos y obtenemos esto, que nos dice, digamos, que es el cambio de fase de la velocidad con respecto a la coordenada tangencial al el cambio de fase tangencial con respecto a la velocidad, básicamente. Lo cual que después de eso lo pueden ver en el libro del ingeniero, básicamente, porque es una ecuación larguísima, pero para fines prácticos, básicamente, nos vamos aquí. Directamente al concepto de que esta parte se va a volver R. ¿Y qué significa R? El punto de, bueno, del campo gravitatorio. Me dirás, ¿por qué no pongo G? Porque el campo gravitatorio se ve de manera matemática, no de manera física. Estamos viéndolo de manera... Puede ser cualquier tipo de campo gravitatorio, básicamente. Puede variar según las presiones, la temperatura, que midamos, etcétera. Pero en temas de... Quienes llevan a teoría de campos pueden ahí ya darse una idea. Los de mecánica no, lastimosamente. Como yo. Pero la cuestión aquí es de que es... Básicamente se toma por un sistema de referencias y es eso. Teniendo en cuenta eso, aquí tenemos el esfuerzo normal que representa básicamente el esfuerzo que responde al campo gravitatorio, el tangencial, que es, digamos, el movimiento básico de la partícula. Teniendo en cuenta eso, agarramos, descomponemos la B, ¿no? Lo cual hacemos por, ¿cómo se dice? Por derivadas, básicamente. Y ya teniendo en cuenta eso, encontramos la aceleración total, que sería básicamente la aceleración convectiva local que estábamos hablando aquí, pero tomando en cuenta también la relación que existe en esfuerzos, digo, en coordenadas normales, en esfuerzos normales que representan al campo. Eso. Básicamente esto lo pueden ver como aceleración, ¿cómo se llama? Aceleración por terna intrínseca, aceleración de cinemática de fluidos, aceleración para una partícula, lo pueden nombrar de esa manera. O también les puede preguntar directamente, explíqueme cómo se crea la aceleración convectiva y local. Yo trato de decirlo con palabras las cuales sean rebuscadas para tratar de que ustedes en el examen se den cuenta qué es lo que están escribiendo. Básicamente eso. Así que recapitulando eso, se toma en cuenta la derivada de B, ¿no? O sea, la derivada de la velocidad, que es lo que tratamos de analizar, tomando en cuenta el cambio de fase en la velocidad, teniendo en cuenta el recorrido, ¿no? Y luego aquí el cambio de fase, pero teniendo en cuenta el tiempo. Lo cual al final, haciendo factor común, etcétera, vas eliminando, lo cual te va a dar, digamos, la aceleración convectiva, que es lo que les dije. Cómo se mueve el fluido a través de un recorrido, que va a ser en cuestión del cambio de fase de S, que nos dice que es la sección a la que se mueve. Y lo mismo aquí, pero a través del tiempo. Eso. Conservación de la masa ya hemos visto. No está de más que lo recapitulen, pero no lo va a preguntar. Caudal másico tal vez sí, que es, digamos, básicamente lo mismo, pero tomando en cuenta el peso específico. Básicamente es acá el caudal másico es igual a el peso específico, lo cual nos dice que es el volumen sobre el tiempo. Y ya, eso es caudal másico. No hay más de dónde meterle. Ahora viéndolo de manera, si no saben qué es un caudal, el caudal básicamente es la integral
es la integral teniendo en cuenta la velocidad por el cambio de, bueno, el cambio de área, básicamente. Bueno, teniendo en cuenta área, básicamente B por área, eso. Y aquí está lo que quiero, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí, flujo potencial. Esto es clave. Nunca en mi vida he visto que preguntara flujo potencial y flujo rotacional. Así que tal vez sí lo pregunte ahora, ya que anda cambiando varias cosas. El flujo potencial básicamente es lo que mide en cinemática de fluidos como el cambio de... básicamente, cómo cambia el fluido de manera, como dice el nombre, potencial, digamos, que va aumentando y aumentando y aumentando la velocidad o el flujo. Y eso se mide a través del operador Nabla. ¿Qué es el operador Nabla? Es un cuerpo matemático, un componente matemático, el cual nos dice cómo funciona ciertos valores. Es como un codificador, eso, lo voy a dejar en palabras simples. Es un codificador el cual a través de un cierto campo en el que estemos trabajando se puede medir. Eso. Es un codificador para distintos campos matemáticos, ya sea gravedad, energía potencial en este caso, energía nuclear débil, energía nuclear fuerte, pero esas son otras vainas, pero básicamente eso es el operador Nabla. Y esto se mide a través de que la velocidad va a tomar fuerza por el operador Nabla y eso nos va a dar el flujo potencial. Y el flujo potencial se basa en los conceptos de la velocidad, básicamente. Aquí podemos ver cómo funciona la velocidad, pero teniendo en cuenta el operador Nabla. Y aquí podemos ver el flujo potencial, teniendo en cuenta las secciones a las que va a trabajar X, Y, Z. Teniendo en cuenta eso, podemos decir que la velocidad va a ser igual a el operador Nabla por el flujo potencial, lo que cual nos dice que en este caso la velocidad U, la velocidad BU y la velocidad W van a ser componentes de la energía potencial, bueno, del flujo potencial, teniendo en cuenta por el eje X, el eje Y y el eje Z. O sea, básicamente nos está diciendo que el flujo potencial es el aumento que existe en el flujo, pero ese aumento se debe a una velocidad. Ahora me van a decir que existen también, a lo que van con el ingeniero, pérdidas, existe también dependiendo en el rozamiento, pero estamos hablando de manera cinemática. Eso siempre tienen que acordarse. La cinemática simplemente estudia el movimiento, la dinámica ya cómo reacciona ese movimiento, cómo actúa ese cambio de sección. Y en este caso, como pueden ver, la velocidad, según el operador Nabla, va a trabajar de manera con las coordenadas en vectores en I, J y K. Y el flujo potencial va a trabajar básicamente el aumento en las coordenadas normales, X, Y y Z. Y nos dicen que básicamente la velocidad es igual al flujo potencial por el operador Nabla. Lo cual nos dice que si digamos B estaba sometida al operador Nabla, va a ser básicamente operador Nabla por operador Nabla por el flujo potencial, lo cual nos va a dar un operador Nabla al cuadrado. Y ya teniendo en cuenta esa matemática, podemos ver que simplemente al cambio de fase, que sería la derivada, recuerden que la derivada es el cambio de fase, básicamente partimos de eso. Sería eso, al cuadrado, básicamente tanto X, Y, Z y el cambio de fase en el flujo potencial. Eso sería el flujo potencial básicamente. Ahora ustedes le pueden dibujar, digamos, una partícula moviéndose en distintos puntos, también para de manera gráfica. Ahora teniendo en cuenta la rotación, ¿no? Porque dijimos que la velocidad también puede girar. Es básicamente lo mismo, igual, no cambia mucho, pero tomando en cuenta ese concepto de rotación. ¿Por qué tomamos en cuenta de rotación? Porque cuando un flujo es potencial, estamos hablando de que se maneje de manera sin perturbaciones, como les dije, de manera ideal, lo cual nunca va a pasar. Lo cual nos dice que básicamente si un fluido tiene, digamos, la rotación del fluido, o sea, de la velocidad va a ser igual a cero, o sea que no va a tener rotación alguna, no va a haber esfuerzos tangenciales, la partícula no va a girar por su propio eje, no se van a generar torbellinos, lo cual es muy raro. No, perdón, es lo que suele pasar, ¿no? En buenos diseños de ingeniería, lo que es raro es que un flujo sea rotacional.
¿Por qué? Porque generalmente se evita eso, se evita que se genere, digamos, torbellinos. Pero básicamente un flujo potencial es eso. Que un flujo potencial se va a generar a partir de que la rotación sea cero. Y eso lo vuelve un flujo irrotacional, básicamente. Es eso. Teniendo en cuenta. Sí, es lo que tienen que entender en flujo potencial, básicamente. Que el flujo potencial va a ser igual a la velocidad por operador nabla. Lo que hace que el flujo potencial sea, digamos, o tenga un operador nabla al cuadrado. Eso. Perdón. Aquí pueden ver una ecuación la cual nos muestra cómo funciona en función de una corriente. Básicamente cómo se va a mover. Que es lo mismo porque aquí simplemente multiplicamos el flujo potencial por el área a la cual se va a mover. Eso. Y aquí vienen flujos rotacionales. Rotacional es lo opuesto, que la rotación no va a ser igual a cero, va a cambiar. Por lo tanto va a haber digamos, torbellinos. En este caso el flujo rotacional va a ser igual a la integral de la velocidad, teniendo en cuenta la sección a la que se va a mover. ¿Y esto qué es? Esto es un coeficiente de, si no estoy mal, de fuerzas tangenciales. Lo pueden buscar en el libro, creo que ahí lo explica un poquito más detallado, pero básicamente eso. Como habíamos mencionado, B es, digamos, básicamente los esfuerzos que existen, digamos, en V y W, ¿no? Y teniendo en cuenta la sección, igual lo mismo. Trabaja en tres coordenadas, X, Y, Z. Teniendo en cuenta todo esto en operador nabla, básicamente. Teniendo en cuenta eso, podemos decir que al momento de integrar lo vamos a descomponer y lo vamos a llevar a cada componente. U en el eje X, B en el eje Y W en el eje Z. Eso. Ahora también esto podemos tener en cuenta con el ángulo, pero es un poco despreciable. Ahora la conservación de la rotación, básicamente, de la rotación del fluido. Aquí podemos ver que la rotación en general va a ser por el vector de giro, básicamente, ¿no? Del esfuerzo. Perdón, el momento, eso, el momento de giro va a ser igual a R en vector por básicamente el cambio de masa por la velocidad. Eso, básicamente. Y ya tomando en cuenta también podemos ver el tema de que si algo gira va a tener un ángulo en específico, ¿no? Va a girar y va a tener un ángulo en específico al cual va a obedecer, pero generalmente es algo despreciable en temas prácticos porque bueno, no vas a saber exactamente hacia qué forma gira. Además, el flujo rotacional es algo lo cual no se ve. ¿Se tiene contemplado al momento de diseñar cosas? Sí. Por eso van a ver, digamos, en tema de tuberías, nunca van a ser esquinadas. Siempre son redondas. ¿Por qué? Porque en las esquinas se van a generar torbellinos. Va a haber espacios donde el fluido se va a dispersar y básicamente ahí se generan torbellinos. Y eso, básicamente. ¿Alguna duda hasta este punto? ¿Se entendió bien? ¿Quieren que lo vuelva a explicar? Creo que todo claro, sí. Ya. Ese fue cinemática. Ahora entramos con dinámica. A ver, voy a cortar la grabación aquí, un cacho, para que no sea tan largo el video. Ya.